y se abren unas ventanas, como veremos, pues siguiendo una tipología de que como la torre es mora, pues hay que darle una imagen mora. Es decir, aquello de que el neoalambrismo tan popular a lo largo del siglo XIX llega en Elche en el siglo XX. La torre de la Calahorra, que tiene distintas tipologías y que, entre otras, cuando aparecen sillares, pues como he podido comprobar cuando he tenido que intervenir puntual y ligeramente en la Calahorra, es consecuencia de la necesidad de establecer unos contrafuertes para evitar desmoronamientos estructurales de sus muros. Son tapiales, etcétera, etcétera, y cumplen todas las dimensiones, entre ellos propias de las estructuras de la época. El Palacio de la Señoría, al que también se ha referido con anterioridad Eduardo Seguí, pues nos ofrece, por un lado, la estructura del donjón o de la torre del homenaje, en el que se van superponiendo las épocas distintas, desde los musulmanes hasta los cristianos. Las cercas o tapias o murallas que actualmente tenemos, con sus cubos circulares, evidentemente, nos recuerdan que estamos en una época 15-16, probablemente 16, cuando los tratados de arquitectura recomiendan, ante la aparición de la artillería y del uso sistemático de la pólvora y de la artillería, con los efectos devastadores que pueden producir sobre las murallas y sobre sus cubos, que al menos los cubos sean circulares, porque se teoriza que es el sistema que permite una mejor defensa ante el impacto de bombas, primero de piedra y después de granadas explosivas. Bien, de nuevo tenemos el Palacio de la Señoría, donde vemos los recrecidos, donde precisamente una sutil línea de moldura marca los dos niveles, los niveles inferiores musulmanes, los niveles superiores cristianos, de una arquitectura que, si nos fijamos en su interior, y no sé si tengo alguna foto, nos rememora la de la arquitectura castellana de ese momento de dominio de la señoría por parte de señores castellanos, cosa que se produce exactamente igual en los castillos del Vinalopó, fundamentalmente la atalaya de Villena y, por supuesto, hacia el interior en Benavente. Pero los materiales se van superponiendo y la ciudad o la torre va adquiriendo las nuevas morfologías y las nuevas tipologías o de embellecimiento que hace falta, y la torre empieza en un momento determinado a ser un elemento de protección, pero ¿por qué no vamos a asimilar elementos de decoración, de gusto, de recrearnos por una vida más placentera que tendría pues lugar con arreglo a un periodo de tranquilidad entre los conflictos que pudiera haber entre Elche y sus colaterales? Y estos elementos de estas molduras tardogóticas, probablemente del 16, son las que aparecen con motivo de la restauración o de las actuaciones llevadas a cabo en la Torre de la Calahorra en los últimos años. Las excavaciones que dirige Eduardo Seguí y que las obras de restauración lleva a cabo el arquitecto Antonio Serrano. Y todo esto son puertas que van apareciendo y que se van incluyendo estos elementos florales, estos elementos que hacen referencia a un tardo gótico. Bueno, sí, la Torre de la Calahorra era una pieza de época musulmana. Cuando llega la nueva cultura o la nueva sociedad de carácter cristiano, se adosa a la torre el almudí. El almudí era el lugar donde se acumulaba el grano para regularizar las faltas o las carencias de grano en algunos momentos determinados y poderlos poner en el mercado. Entonces, a esa pieza musulmana no hay ningún inconveniente en añadirle una pieza de nueva cronología, que es el almudí, aspecto que ofrece actualmente reformas del siglo 1909, para entendernos. Sin embargo, ¿qué conserva la casa del almudí, que es una pieza rectangular resuelta en dos crujías y cada una de ellas dividida en 3 tramos? Pues conserva la puerta del lado norte, que es propia de la época, todavía rememorando una estructura gótica de dovelas de mucho canto, etcétera, etcétera. Que es esta, que les ofrezco después de la restauración que se hizo con motivo de hace 6 años, de darle un uso nuevo, un uso administrativo representativo, con la instalación
de la subdelegación del Consell en Elche. En el interior, entre otras cosas, dentro de esa superposición de espacios y de piezas, en la planta baja, el Almudí tiene un semisótano, como ustedes pueden comprobar cuando pasan por al lado, una planta baja que a su vez se sobreeleva, que es esta, que fue la sede de una logia masónica y cuya decoración, con motivos neoegipcios, muy hollywoodienses, todo se ha dicho de paso, se conserva. El motivo de mi intervención era adecuar las instalaciones, es única y exclusivamente para lo que se me pidió, con lo cual las intervenciones a restaurar pinturas, colocar miles y millones de kilómetros de cables, y etcétera, etcétera. Y sí que me motivaba qué reflexión había que hacer en el Almudí, porque estos arcos que ustedes ven aquí son los arcos estructurales del antiguo Almudí. Es decir, yo les he comentado que había 1, 2 y 3 crujías dentro de esa nave longitudinal. Al lado está la otra, donde en el centro se coloca la escalera, sitio clave para poder distribuir dentro de una planta que termina siendo prácticamente cuadrada. Bien, aquí se puede ver con los desconchones que bajo de la pintura hay piedra, la de las estructuras del antiguo Almudí. Bueno, la actual iglesia de Santa María, en definitiva, es la tercera o cuarta iglesia que hay. Rafael Navarro lo explica muy bien en un libro que él escribe hace muchos años, de cómo van derribándose y apareciendo la iglesia. Es una pieza importante del barroco. También sabemos que arranca del modelo que genera la iglesia de San Nicolás en Alicante, donde el interior obedece a criterios absolutamente teatrales y escenográficos porque hay que contemplar o hay que escenificar la festa. Las portadas son barrocas, con la curiosidad de la que junto a la torre se pliega. No hay ningún inconveniente por parte de un arquitecto barroco, de un arquitecto previamente manierista o después barroco, no hay ningún inconveniente en plegar el plano y darle continuidad en un plano perpendicular, cosa que a veces hoy parece producirnos aspavientos. Una imagen que solamente se puede contemplar y sacar desde la terraza de la Calahorra, esta superposición de cúpulas. La más próxima a nosotros corresponde al edificio neoclásico de la Capilla de la Comunión, que se adosa al ábside de la iglesia principal. La cúpula de la iglesia principal, que en estos momentos está cumpliendo una función simbólica, la de ser la representación del orbe celeste, pero que, con motivo de la representación de la festa, aquí me ha faltado sintonizar y haberles puesto a ustedes el proceso de esos susurros, esos murmullos, esos ruidos, esos sonidos que se perciben en la ciudad cuando empieza toda la escenificación y viene la banda de música acompañando a los actores de la festa, que vienen caminando. Introducimos una tercera o una cuarta variable, el tiempo. Hay un desplazamiento sobre la ciudad que llega a introducirse en la iglesia, y que en la iglesia hay movimiento no solamente en un plano, y fundamentalmente en sentido longitudinal, como ustedes saben, sino que además se produce en 3 dimensiones. Y hay distintos momentos en que, por un lado, el cielo se materializa en una pura ficción ornamental y una pura ficción barroca, y ya deja de ser el puro símbolo, sino que se materializa. Y además del cielo suben y bajan artefactos